Dios bendiga a todos mis amigos y hermanos que en estos momentos pues están en sintonía en estas redes sociales de YouTube. En estos momentos pues eh, quiero compartir la palabra del Señor para todos aquellos creyentes y amigos que me están viendo allá a la distancia. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en este precioso día, en esta preciosa noche, en esta preciosa hora. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero que sea de grande bendición la palabra del Señor. Algunos que me están viendo en estos momentos por este canal de YouTube, quiero decirles que lo que ustedes ven ahí en la pared es un cuadro del tabernáculo, que es para dar estudio del tabernáculo que Dios pues le dio a Moisés allá en el capítulo en Éxodo, donde Dios pues preparó a Moisés y le dio las instrucciones cómo preparar el tabernáculo para que el pueblo fuera pues santificados a través de los sacrificios que se hacían allí a través de los corderos en el Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí también ahí en la pared, que usted ve un hombre cruzado ahí con una vestimenta de un soldado romano. Eso fue de la visión que Dios le dio pues a Nabucodonosor, en la cual Daniel fue la que le interpretó el sueño, y ahí donde aparecen los símbolos y todo de lo que significan. Así es que no se alarme cuando vea esa vestimenta ahí, porque eso es de un soldado romano. Esa es la imagen que vio el Nabucodonosor, rey, y entonces ahí Daniel le dio la interpretación. ¿Amén? Así que no se confunda, ¿ok? Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a la palabra del Señor. En el libro Primera de Corintios, capítulo 6 de Primera de Corintios, hay una porción bíblica que me llama mucho la atención aquí, en esta preciosa hora. Quiero compartirla con ustedes. Espero que sean pacientes, ¿verdad? Pues la palabra de Dios se interpreta sola a través del Espíritu Santo, y espero pues que usted sea bendecido a través de esta palabra. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a, a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufre más bien el agravio? ¿Por qué no sufre más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará en su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra en esta hora, en este día, por tu santa y gloriosa palabra, porque tu palabra no torna atrás vacías. Bendice, Señor, a todos aquellos que me están viendo allá a la distancia, en diferentes lugares, Dios mío, Señor. Aleluya, Padre Santo, de Centro, Suramérica, Norteamérica, el Caribe y Latinoamérica y Europa. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, en este día, en esta tarde, quiero compartir con usted la palabra del Señor. En Primera de Corintios, capítulo 6, verso del 1 al 20, donde aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corintios, a los creyentes de la iglesia en Corintios, y le está hablando y le está exhortando para que la iglesia, o sea, la iglesia se refiere aquí al cuerpo de Cristo, los creyentes que estaban allí lavados en la sangre de Jesucristo. El apóstol Pablo exhorta a esta congregación a que se perfeccionaran en su conducta como cristianos, y que pudieran, aquella gente que les rodeaban, que no eran cristianos, pudieran ver el testimonio de cada uno de estos creyentes. Pero había un problema dentro de la iglesia de Corintios, como la hay también hoy en día en diferentes iglesias evangélicas, que lamentablemente pues da pena, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, donde los problemas de la iglesia no tienen que salir hacia afuera para que el impío oiga los problemas que están pasando dentro de la iglesia evangélica, porque eso se puede ver en la iglesia mundana, pero no en la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que poner un poquito más de atención en nuestras iglesias. Los líderes tienen que poner un poquito más de atención en esto y meterse aquí en las epístolas del Nuevo Testamento y comenzar a escudriñar bien la Biblia y las epístolas y los consejos que se le están dando a los pastores, a los líderes que están frente de las congregaciones como en aquella época. Entonces aquí Pablo vio que había un problema dentro de esta iglesia. Había un problema que estaba saliendo afuera, y había problemas que se estaban discutiendo también en los tribunales de la ley en ese entonces. Entonces había problemas que salían afuera de los creyentes que se podían resolver dentro. La iglesia tiene que ser una iglesia ordenada. Para eso en la iglesia está constituido un grupo de personas que han sido puestas como consejeros. O sea, un pastor tiene una congregación, tiene una iglesia, y el ministerio evangelístico, o sea, el pastorado o ministerio, los 5 ministerios, tienen que tener un orden. Y la iglesia tiene que tener un orden. Entonces, hay problemas dentro de la iglesia que
hay que resolverlo dentro de la iglesia, entre la junta de oficiales, donde Dios tiene siempre en sus iglesias personas preparadas, llenas del Espíritu Santo, de conocimiento, cómo pueden aconsejar y cómo pueden resolver problemas que se pueden resolver entre ministros, entre líderes y entre hermanos de la congregación. Sean problemas matrimoniales, sean problemas, diferentes problemas que pueda haber dentro de la iglesia. Porque siempre en una iglesia grande siempre van a haber problemas. Pero tiene que haber un grupo de gente ungida, preparado de consejeros para que puedan aconsejar y poder trabajar el pastor juntamente con ellos. Amén. Y que esos problemas no traigan escándalo hacia la parte de afuera de gente que verdaderamente no conocen al Señor y a los tribunales donde tampoco está supuesto a llevarse estos problemas a los tribunales, cuando dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos capacidad para poder aconsejar y para poder resolver estos problemas. La iglesia evangélica siempre ha tenido problemas dentro de las iglesias. De eso lo tenemos aquí, la epístola. Usted lee en el Nuevo Testamento las epístolas pastorales y usted puede ver ahí que siempre había problemas, pero había personas que tenía Dios preparada en esas iglesias para trabajar con estos asuntos. Entonces el apóstol Pablo aquí está inquieto porque había un problema que estaba pasando en esta iglesia. Y era que habían problemas ahí que se estaban llevando a los que representaban ahí la ley. Y entonces, además de llevarlo a la junta de oficiales que habían ahí dentro de la iglesia, se estaba infiltrando esto hacia afuera. Pero Dios no quiere eso, porque Dios lo que quiere es una iglesia que esté unida. Cuando se refiere a una iglesia que esté unida, el grupo de creyentes que estén ahí, aunque todos tienen diferentes caracteres, todos son en diferentes áreas diferentes, pero ahí en Cristo Jesús somos una familia. Aunque tengamos diferentes caracteres, somos una familia. Y cuando hay una familia, hay diferentes problemas, porque hay diferentes caracteres. Pero entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios nos ha llamado a paz. Dios nos ha llamado a resolver cualquier problema que pueda haber, porque para Dios no hay problema difícil que se pueda resolver. Entonces, Dios tiene gente capacitada dentro de la iglesia para poder trabajar con estos asuntos. Así que el apóstol Pablo exhorta y dice aquí en Corintios: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? ¿O no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, Dios nos ha dado Dios nos ha capacitado para juzgar dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Y Dios nos ha capacitado a través del Espíritu Santo para poder trabajar con ese problema, no condenar a nadie, porque Dios no nos ha llamado a condenar a nadie. ¿Entiendes? Dios nos ha llamado a paz. Dios nos ha llamado a trabajar juntos. Amén. Y no que esos problemas que hay, llevarlos afuera, a los inconversos, a los injustos. Porque ellos no están capacitados para entender estos problemas espirituales que hay en la iglesia. Pero Dios tiene gente preparada. Por eso dice aquí: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? ¿O no? ¿O no delante de los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo y hemos sido limpiados de nuestros pecados pasados y han sido echados toda esa inmundicia a lo profundo de los abismos. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, para vivir una vida muy diferente de la que vivíamos antes. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros vamos a juzgar al mundo. Ahí lo dice claro. Nosotros, la iglesia cristiana, los lavados en sangre, los cristianos que viven para Dios, nosotros vamos
a juzgar al mundo. O sea, tenemos una capacidad que si hay un problema familiar, lo podemos resolver en la casa. Que si hay un problema dentro de la iglesia, tenemos la capacidad para resolverlo en la casa. Y no llevarlo a los tribunales y a lo que representan las leyes que son injustos. Entonces, nosotros tenemos la verdadera justicia para poder aconsejar y para poder resolver cualquier problema que pueda haber dentro de la iglesia y en vuestros hogares. Dice aquí, en el verso capítulo 6, en el verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza lo digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Ese es el problema que había ahí. Habían problemas que se podían juzgar dentro de la iglesia, pero estos problemas estaban saliendo afuera, porque dice, ¿acaso ustedes no son capacitados para poder trabajar con esta gente? ¿Acaso ustedes no le ha dado Dios capacidad, le ha dado entendimiento, conocimiento, le ha dado inteligencia, le ha dado el Espíritu Santo para poder trabajar en la iglesia con estos asuntos? ¿Por qué tienen que llevarlos afuera? ¿Dónde está el conocimiento que Dios le ha dado? ¿Dónde está la experiencia que han tenido con el Señor? Es lo mismo que está pasando hoy en día. Escándalo dentro de las iglesias. Hay pastores que no saben resolver con algunos problemas dentro de la iglesia y lo que hace es que están tirando gente afuera porque no pueden trabajar con esta gente que están dentro de la iglesia, que tienen tantos problemas, que van a la iglesia con tantos problemas. Y lo que hacen es, los tiran para afuera porque no saben trabajar con ellos. Entonces la iglesia tiene que tomar las herramientas. El pastor y los líderes que están ahí trabajando tienen que tomar la herramienta que Dios le ha dado para poder trabajar con estos problemas que están sucediendo hoy dentro de las iglesias y no tirarlos afuera a gentes inconversas que verdaderamente son injustos. La Biblia dice que nosotros tenemos que juzgar, aquí lo dice claro. Si una persona pecó dentro de la congregación o pecó en su ministerio, el deber de la junta de oficiales, sea de un concilio o sea de la iglesia, llamar a esa persona o a ese matrimonio o a ese varón de Dios y sentarse, hablar con él, aconsejarlo, ayudarlo a resolver ese problema, no importa el problema que sea, y levantarlo. Y levantarlo, porque es el trabajo de nosotros, lo que predicamos el Evangelio. Dios no nos ha llamado a nosotros a condenar. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar acusando, porque cuando tú señalas con un dedo acusando al hermano de la congregación o al ministro que cometió una falta, cuando tú señalas con un dedo, hay 4 que te están señalando a ti. En otras palabras, Dios no nos ha llamado a nosotros a condenar a nadie. Dios nos ha llamado a nosotros a aconsejar, a restaurar y a levantar. Eso nos ha mandado el Señor después que la persona se somete, amén, al consejo, acepta el consejo y acepta, ¿verdad? Pues si hay alguna disciplina, la acepta, se restaura, sea el pastor o el concilio, los líderes que están ahí, o la junta de oficiales, amén, están trabajando con ese hombre, están trabajando con ese matrimonio, están trabajando con ese joven, están trabajando con ese ministro y lo restauran, lo levantan, lo bendicen y lo restauran en la brecha, en el camino donde tiene que estar sirviéndole a Dios como Dios manda que se le sirva. Amén. A eso nos ha llamado Dios. Ahora también dice aquí, para avergonzarlo
lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno. ¿Ven? No están capacitados ustedes dentro de la iglesia para poder resolver estos problemas que tienen que ir afuera a los tribunales. Por favor, no. Aquí dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, es una vergüenza estar uno echando esos problemas para que el mundo lo sepa y todo eso. No, hermano, lo de la iglesia es de la iglesia, se queda ahí. Los problemas de mi casa se quedan en mi casa. Los problemas de mi casa yo no tengo que llevarlo al trabajo, yo no tengo que llevarlo a la gente de afuera. Los problemas de mi casa, sea con mis hijas, sea con mi esposa, sea con mis nietos, sea con mi familia, eso se resuelve entre familia. Aquí está hablando de la iglesia. Nosotros en la iglesia somos un cuerpo. Somos hijos de Dios, todos somos hermanos, lavados en la sangre de Cristo. Por lo tanto, Dios ha establecido dentro de las iglesias ministros para pastorear la grey. Entonces también tiene junta de oficiales para trabajar juntamente con el pastor para resolver estos problemas y no salgan a la luz. Lamentablemente hoy en día esto está saliendo por las redes sociales. Ayer mismo estaba yo oyendo un programa aquí de un pastor, no voy a decir nombre, criticando a una hermana, criticando a otro hermano. Y entonces eso por las redes sociales. Eso no se hace, con nombre y todo, y apellido y todo. Eso no se hace. Yo creo que un pastor o un ministro que está predicando en las redes sociales tiene que tener mucho cuidado. Porque esto que usted habla por las redes sociales, esto lo está viendo miles y miles de personas y miles de ministros también que están oyendo y creyentes que están oyendo esto. Entonces, no, si usted ve una falta en algún cantante, en algún hermano, en un evangelista, en un pastor, no lo tire ahí por las redes sociales, porque la gente inconversa lo va a juzgar injustamente. Si no, usted llame a esa persona por teléfono, reúnase con él y aconsejelo, o con ella y aconsejelo, pero no tire esos problemas afuera porque eso no se ve bien. Eso es lo que está trayendo un mal testimonio. Porque a la que usted habla algo de un evangelista, de un pastor, de un cantante del Señor, y usted habla algo aquí, se puede malinterpretar, y usted sabe que como son las personas que no le sirven al Señor, y muchos creyentes también dentro de la iglesia para estar juzgando, y se le cierran las puertas a esa persona por culpa suya, por usted estar sembrando cizaña. Llámelo mejor y no lo critiques ahí, y llámelo usted y hable personalmente y déle un consejo. Si a esa persona no usted la aconseja y no quiere cambiar, eso es problema de él. Pero no se ponga a tirarlo por las redes sociales, por favor. Así que, por cierto, el verso 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufre más bien el agravio? ¿Por qué no sufre más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. En otras palabras, usted, no, usted tiene que no poner en vergüenza a su hermano. Usted tiene que tener un poquito más de misericordia con esa persona que cometió un error y llamarlo y restaurarlo. Eso es lo que tiene que hacer y aconsejarlo. Es el trabajo que Dios nos ha dado, no llevarlo afuera, no criticarlos afuera, no por las redes sociales, por favor. ¿Sí? Entonces el verso 9, mire lo que dice, ya estoy terminando. El verso 9, mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La persona injusta, que no perdona, que no restaura, que no ayuda a esa persona, es una persona injusta. Es una persona que se cree que ella nada más es perfecta, que no comete errores. Pero aquí lo dice bien claro, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. El injusto, la injusticia no heredará el reino de Dios. O no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. En otras palabras, los fornicarios, ¿quiénes son los fornicarios? Una persona
que tiene sexo, relaciones sexuales con una mujer que no son casados los dos. Eso se llama fornicación. No eres ni los fornicarios ni los idólatras. ¿Qué es un idólatra? Idólatras son personas que adoran imágenes, que adoran falsos dioses y que adoran tantas cosas materiales aquí abajo que no es al Dios verdadero. Son idólatras. Ni los adúlteros. ¿Qué es una persona adúltera? Una persona adúltera es que tiene su esposa y está cometiendo adulterio con otra mujer afuera, sea en el trabajo, sea dentro de la iglesia o sea en diferentes lugares. Ya eso es una persona adúltera. ¿Por qué? Porque es casado y está en adulterio cometiendo relaciones sexuales con otra mujer que no es la de él. Eso es un adúltero. Ahora, también dice que todas estas personas no van a heredar el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Qué es una persona afeminada? Una persona afeminada es una persona y una mujer que son homosexuales, como una mujer lesbiana y un homosexual. Eso es lo que se refiere aquí a los afeminados. Entonces, ni los que se echan con varones. En otras palabras, ni los que se echan con varones son hombres que tienen diferentes relaciones, hombre con hombre y mujeres con mujeres. Aquí habla varones, se refiere también a la mujer. Ni los ladrones. ¿Quién son los ladrones? Ladrones son los que roban, los que hacen perversidades. Ni los ávaros, ni los bojachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era, hay algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, está hablando aquí. Ustedes primero eran así, estaban sucios en pecado, en maldad cuando estaban en el mundo. Algunos eran fornicarios, algunos eran adúlteros, algunos eran unos borrachos, algunos eran unos ávaros, algunos eran unos idólatras, algunos eran homosexuales o lesbianas. Pero cuando usted vino a Cristo y usted se convirtió al Señor y aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, usted se arrepintió de sus pecados, sus maldades, sus iniquidades. Y cuando usted vino a Cristo, usted vio que verdaderamente lo que usted estaba haciendo no estaba bien delante de Dios. Estaba en camino de muerte, estaba en camino de maldición. Pero cuando usted vino a nuestro Señor Jesucristo y aceptó a Jesucristo, reconoció su falta, su pecado, su condición como usted estaba, usted comenzó a servirle al Señor y se arrepintió. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpió, nos lavó de todo pecado, lo echó fuera de nosotros, lo echó a lo profundo de los abismos, rompió toda atadura que había en nosotros, toda ligadura satánica, toda maldición satánica, y la echó fuera de nosotros a lo profundo de los abismos. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ahora nosotros caminamos, aleluya, en una vida santa, en una vida que ya no estamos como antes, ¿entiendes? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo aquí que ahora nosotros somos nueva criatura, como dice 2 Corintios, capítulo 5, el verso 17. Amén. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. La gente allá en el mundo comete todas estas barbaridades de pecado, maldad, tan atado. Ellos no conocen al Señor. Entonces nosotros que hemos salido de ese mundo de oscuridad, de pecado y maldad, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿por qué usted no tiene misericordia de ese hombre, de esa mujer que está en esas condiciones? Dios nos ha llamado a restaurarlo, Dios nos ha llamado a predicarle, Dios nos ha llamado no a condenarlo, sino a predicarle y decirle que lo que están haciendo está mal. ¿Entiendes? Entonces, hacerle conocer a esa persona que está mal delante de Dios.
que en esas condiciones de pecado, en esas condiciones que está viviendo, si se muere, se va a las tinieblas. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros a predicar con amor, predicar en contra del pecado, pero no estar condenando a las personas, sino hablarle la verdad. Y si esa persona se arrepiente y viene al Señor, restaurarlo, levantarlo, prepararlo, amén, para que sea un buen cristiano y un buen ciudadano. Así que Dios no nos ha llamado a estar llevando a los creyentes en problemas a los tribunales. No, resuélvalo usted en la iglesia con su junta de oficiales. Amén. Resuelva ese problema y no salga esto fuera de la iglesia y tampoco fuera de nuestros hogares. Así que usted, amigo, que ha escuchado esta reflexión, quiero decirle que si usted todavía no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador de su vida, y usted está viviendo una vida en pecado, usted está viviendo una vida en fornicación con esa mujer que tiene, y vive tantos años en esa condición, usted no se ha casado con ella, es porque usted no quiere responsabilidades, es porque usted no quiere que su matrimonio sea restaurado, porque el verdadero matrimonio es cuando tú, por ley y delante de Dios, te casas, y entonces delante de las leyes divinas, delante de las leyes de la tierra, tú te casas, sea por un ministro o sea por lo civil, y tú dices, yo no quiero vivir una vida así en fornicación ya. Yo quiero que mi matrimonio sea restaurado, yo quiero esta mujer, y la mujer dice, yo quiero este hombre, yo me quiero casar, y tratar de arreglar su casa, cásesen, rompan esa maldición de fornicación y de adulterio, y comiencen a vivir una vida casada juntamente en un matrimonio como lo establece la Biblia, como lo establece la ley y como lo establecen las leyes divinas. Para que entonces usted sea bendecido en su casa, sus hijos sean bendecidos, su hogar sea bendecido, y comience a vivir una vida con su esposa, una vida agradable como Dios manda que ustedes vivan. Amén. Y si usted es un borracho, si usted es un alcohólico, si usted es un homosexual, usted es una lesbiana, trate por todos los medios de renunciar a esa vida. Porque si usted se muere así, lamentablemente usted se pierde, se va para las tinieblas. Y entonces, porque la Biblia lo dice bien claro aquí, que todos los que cometen estas cosas y lo están haciendo, dicen que Dios los juzgará a ellos y van a ir a las tinieblas y se van a perder. Así que usted, apártese del pecado, porque el pecado es unas ataduras que usted no la ve. Son ataduras invisibles que están ahí, que el diablo la tiene atándote. Y cada día que pasa te ata más y más y más. El pecado ata. El pecado es como una serpiente que cuando viene asolapada y cuando muerde, entra el veneno y viene la muerte. Así el pecado. Así que apártate del pecado. Ve a una iglesia evangélica donde haya un ministro, un pastor de un buen testimonio, que predique la palabra, la Biblia, enseñe en santidad. Y reúnete en esa iglesia y comienza a buscar, a alimentarte de la palabra de Dios. Y cambia tu rumbo de la vida pecaminosa que estás viviendo ahora. Renuncia a esos pecados, apártate, Dios te perdona. Mientras hay vida en el cuerpo, mientras hay conocimiento, hay salud, hay fuerza, Dios te está dando la oportunidad para que te aparte del pecado, del homosexualismo, del lesbianismo, del satanismo, de la droga, del alcohol, de la prostitución, del adulterio, de las infidelidades. Cuando tú, de las bojacheras, cuando tú vienes a Cristo, tú le dices, Señor, perdóname. He caminado toda esta vida en pecado, en maldición, en maldad. Pero yo renuncio a esta vida de pecado que tengo. Yo quiero restaurar, que mi hogar y mis hijos sean restaurados. Yo quiero restaurarme contigo, Señor. Yo no quiero caminar en este camino de maldición, de pobreza, de miseria y de pecado.
Yo no quiero seguir caminando así. Ten el valor de decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo y la tierra. Y yo no quiero seguir esta vida más así. Estoy sucio delante de tu presencia. Perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Y renuncio a esta vida de maldición, de pecado, de maldad, de iniquidad que me ha tenido atado por muchos años. Jesús, ven a mi corazón, te acepto. Perdóname. Te entrego mi alma, te entrego mi corazón, mi cuerpo y mi vida. Y perdóname por haber contaminado este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Perdóname. Yo quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Y quiero ir a una iglesia evangélica donde haya un hombre de Dios, un pastor, que viva una vida de buen testimonio, que enseñe la verdad. Y quiero congregarme en esa iglesia y recibir mi alimento, que mi vida cambie, Señor. Ayúdame, Señor. Coge una Biblia, comienza a leerla. Y ve con tu familia a la iglesia, restaura tu familia, restaura a tus hijos. Tú eres la cabeza de la casa, tú eres la cabeza, tú eres el hombre que Dios, el varón que Dios ha puesto como cabeza del hogar de tu esposa, de tus hijos. Pero tú tienes que dar ejemplo. Tú tienes que comenzar primero, que tu familia vea, wow, cómo era ese hombre y mira ahora cómo es. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a todos los que me han estado viendo. Mi nombre es el pastor evangelista Raúl Pagán, por la gracia de Dios, sirviéndole al Señor. Y en esta preciosa hora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a ese hombre, ese varón, esa varona, Señor, que levanta tus manos ahora, Padre, y reconoce, Dios mío, la vida pecaminosa que lleva, Dios mío, Señor. Padre, perdónalo, ayúdalo, Dios mío, Señor. Entra a su corazón, lávalo en tu sangre y restaura a esa familia, restaura a ese hombre, restaura, Dios mío, Señor, a todo ese hogar. En el nombre de Jesús, Señor, y quita toda atadura y toda maldición satánica de pecado, Dios mío, Señor, de pobreza y de miseria y de alcohol y de esos pecados, Dios mío, Señor, que la estaba atando. Échalo fuera de él y de ella a lo profundo de los abismos, donde nunca jamás puedan salir a hacerle daño. Bendícelos, ayúdalos, restáuralos y guíalos, Señor, a una iglesia donde puedan ellos recibir tu palabra, tu alimento y el consejo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios las bendiga. Hasta la próxima.